¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha del migrante por América Latina! ¡La lucha del migrante por América Latina! De esos altos mandos de Estados Unidos para que puedan dar un paso libre para ir a cumplir el sueño americano. Así que vamos a dar una oración, a rezar. Vamos a poner por grupos y ponen las banderas adelante y las mantas. Manchadas de rojo. ¡Manchadas de rojo! Están las fronteras. ¡Están las fronteras! Porque ahí se mata. Si somos la esperanza. Si somos la esperanza. De América Latina. De América Latina. 10 días tardó Lorena en cruzar todo México desde Guatemala junto a su hijo de 7 años. Pero en Tijuana tendrá que esperar 2 meses para poder ingresar su trámite de asilo en Estados Unidos. Demasiado tiempo para mantenerse sin empleo. 56 días exactos. Es mucho tiempo porque no conozco a nadie, no tengo familiar, tengo que ver cómo me mantengo aquí. En lo económico, sí nos dan comida y todo, pero a veces en la bolsa se necesita un poquito de dinero, ¿verdad? Viven en este albergue que acoge a varias familias de los 5.000 migrantes varados en Tijuana. Con el cierre del campamento temporal en la ciudad a finales de enero, el resto de albergues se han visto desbordados. Además, la encargada de este, Wendy, asegura que el proceso de asilo se ha ralentizado todavía más. Porque a finales de año, pues lo mucho que esperaba era un mes y pues ya pasaba para allá. Y sí, ahorita está costando bastante porque alrededor de cada número, un número, son 10 personas. Entonces en el día pues pasan solo 3 números, son 30 personas las que están pasando. Una espera que suele facilitarse para los migrantes mexicanos. Gustavo tuvo que huir de Michoacán debido a la violencia junto a sus 3 hijos. Al otro lado les espera su madre. Y aquí he estado esperando, llegamos a una casa de una familiar de mi esposa y antes de la semana encontramos un trabajo de lo cual nos estamos sustentando para pues estar esperando aquí. Y gracias a Dios ya nos va a llegar el número. Entre los atrapados en Tijuana se suman centenares de repatriados. En febrero, Estados Unidos detuvo a 76.000 migrantes que trataban de cruzar ilegalmente. Se estima que solo un cuarto de ellos eran mujeres. Casi la mitad formaban unidades familiares y otros 7.000 menores no acompañados. Se espera que en marzo esta cifra pueda ascender a 100.000, cerca del triple respecto al año pasado. Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Rodolfo Cruz, el gobierno mexicano está asumiendo en solitario toda la carga migratoria. Considera que su política de acogida solo ha generado un efecto llamada más allá de Centroamérica. Deportaciones de ciudadanos centroamericanos que no son mexicanos y los están deportando a las ciudades mexicanas. Eso no es correcto, eso tiene también que ordenarse en esta política migratoria actual, pero lo que sí estamos viendo es que hay mucho desorden. Devoluciones express debido a la saturación de los centros estadounidenses que acumulan más de 50.000 migrantes adultos detenidos. Fue el caso de Lorena y su hijo Dairín, quien todavía tendrá que esperar para conocer a su papá al otro lado de la valla. Crucé el muro y me agarró migración, pero de migración me tuvieron 5 días detenida y ahí me regresaron ayer por la tarde. Pero a la vez mi niño no conocía a su papá y el sueño de él era poder ver a su papá, ya que él a Guatemala no puede regresar rápido. Unos sueños cada vez más complicados de cumplir. La familia de Lilian lleva 3 semanas durmiendo en este parque de Tapachula.
Llegaron de Honduras hasta México con la idea de recibir rápido una visa humanitaria, pero quedaron varados en esta ciudad fronteriza junto a más de 6.000 migrantes. Lilian y sus 3 hijos sobreviven de la limosna. Los niños se han enfermado, mire, ve la niña dando de canada de comida, no me quiere la comida, solo la lechita, el suero que yo le consigo, charoleando, porque así le decimos aquí, charoleando, no tengo quien me ayude. El gobierno mexicano suprimió la entrega masiva de visas y propone sustituirlas por una tarjeta de visitante regional mucho más restrictiva que solo permitirá moverse varios días por el sur del país. Una protección insuficiente para víctimas de amenaza como Reina, a la que mataron a su suegro y sus cuñados en Honduras. Entonces sí tenemos miedo a estar aquí en Tapachula porque viene bastante gente de Honduras y tal vez pueda ser de que alguno de ellos pueda venir acá y los miren, entonces corremos riesgo acá. Miedo a las maras y ahora también a las autoridades migratorias. En lo que va de abril, México ha detenido a unos 12.000 migrantes, más del doble de hace 2 años. Una persecución propia de gobiernos anteriores, tal y como indica la directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías. Mantiene una política de detención y con ello de criminalización de las personas. Sí que vemos que las detenciones están siendo con la misma caracterización de hostilidad y violencia que se han presentado con anterioridad. ¿A dónde nos llevan, hermano? ¿Cuántos lados? A la oficina de migración nos llevan. El centro de detención oficial se ha desbordado y se ha tenido que habilitar un recinto ferial y el propio puerto fronterizo para encerrar a los migrantes. Esta estación migratoria siglo XXI es la más grande de Latinoamérica. Con una capacidad de 900 personas, este último mes se ha superado en más del doble. El hacinamiento y las pésimas condiciones en el centro provocó que la noche del jueves huyeran unos 1.300 migrantes, la mayoría cubanos. La mitad continúan en paradero desconocido, escondidos en casas para evitar ser descubiertos. Es el caso de esta cubana de 21 años, una de las que huyeron de lo que considera un infierno. Si los niños lloraban porque tenían hambre, o porque querían leche, porque había niños hasta de 2 meses, le daban a su madre, porque sí le daban a las madres de los niños, y le pegaban durísimo. Incluso una se cayó y la dejaron tirada y nadie, todo le pasaban por encima. Una falta de comida, higiene y abusos de las autoridades que denuncian varias ONGs locales que han tenido acceso. El responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Quintana, confirma la crítica situación. Si la capacidad es para cierto número de personas y le metes casi el doble, pues los servicios se merman. Es decir, la alimentación no tienes la capacidad para darle a tantas personas, los servicios de salud tampoco. En el primer trimestre del año ingresaron a México unos 300.000 migrantes, según datos oficiales que muestran una oleada de llegadas. A diario cruzan este río Suchiate unos 200. Entre ellos Julien y su familia, que se reúnen junto a decenas de compatriotas haitianos a las puertas del siglo XXI para recibir un salvoconducto que se demora demasiado. Nunca me ha dicho cuánto, porque ellos nunca han dicho cuánto tiempo uno va a esperar acá. Y además el dinero que teníamos se nos acabó y andamos con niños, estamos pasando por una situación muy difícil. Esta frontera sur es una olla a presión y su capital, Tapachula, una trampa donde frenar a los migrantes y con ellos su sueño de avanzar hacia Estados Unidos. Esta guatemalteca Iliana salió de madrugada junto a este grupo de mujeres y niños. Deben recorrer 60 kilómetros que separan la frontera con Tenosique, la primera ciudad en territorio mexicano. Se detienen cada pocos metros para recuperarse del abrasante sol. Es demasiado miedo, hay muchos obstáculos, mucha gente que lo estafa a uno, le miente y llevamos un día caminando sin comer nada, sin tomar agua, hemos pedido agua pero nos han negado.
Los migrantes se esconden por trochas ante el temor a ser detenidos por las autoridades migratorias. En cada tramo deben pagar a un coyote para que los pase. Por este camino selvático los migrantes caminan media hora para evitar la aduana de Guatemala con México. Como vemos, aquí dejan sus primeros restos. Cruzan unos 60 migrantes al día. Según la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, por el estado de Tabasco entraron más de 4.000 migrantes al mes durante este año, un aumento del doble respecto al anterior. Esta frontera de Tenosique se ha vuelto ruta alternativa a la habitual de Tapachula tras el recrudecimiento de la política migratoria de México. O sea, mucha caravana ya, entonces las autoridades lo están deteniendo más a uno. Aquí se arriesga un poquito más, pero es hay menos migración. Este es uno de los pasos fronterizos más peligrosos. En las últimas semanas ha aumentado la violencia contra los migrantes, sobre todo en secuestros, robos y violaciones sexuales. A este joven, Sender, y a su amigo les atacaron con machetes para robarles. Los apuntaron con el arma y los dijeron que los metiéramos al monte y si no los iban a matar, entonces nosotros obedecimos a los que ellos nos dijeron y ya estando en el monte los quitaron todo lo que traíamos. Al llegar a Tenosique, la mayoría acuden a las 72, el único albergue para migrantes en esa pequeña ciudad. El encargado de este centro, ahora desbordado, asegura que de las 800 denuncias de estos crímenes en los últimos 5 años, apenas 6 se han judicializado. Muchas veces son grupos delincuenciales locales que están perfectamente identificados, documentados, con muchas denuncias presentadas ante el Ministerio Público y, pues bueno, la impunidad es de un 99%. 6 de cada 10 mexicanos está a favor de impedir el paso de los migrantes, más de 10 puntos por encima que en octubre, según una encuesta del Diario Universal. Un aumento del rechazo que se acentúa en las localidades fronterizas, como muestran las palabras del alcalde de Tenosique. Lo que queremos es regularizar su estatus migratorio, pero desafortunadamente aquí la manera en que ellos legalizan su estancia es a través de denuncias ante el Ministerio Público. Desafortunadamente hay una situación de choque de culturas. El gobierno de López Obrador ya había intensificado el control migratorio desde mayo, antes del acuerdo con Estados Unidos. En Tabasco las detenciones se han cuadruplicado en los últimos 2 meses, superando las 4.000 en mayo, según compartió a Deutsche Welle la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. Un repunte que ha colapsado la estación migratoria local. Son preocupantes las condiciones porque, de nuevo, si pensamos a una capacidad de 100 personas, con 400 personas dentro, son preocupantes. Abastecimiento de agua de forma suficiente, abastecimiento de comida y, sobre todo, abastecimiento de medicamentos. Las autoridades migratorias tratan de evitar que los internos hablen sobre su situación en esa cárcel para migrantes. Queremos irnos porque no nos dan agua ni comida. Aunque se tome como ruta alternativa, Tenosique ya se ha vuelto también una trampa para los migrantes. Después de caminar un día entero, a Ileana, junto al grupo de familias guatemaltecas, las han detenido cuando les faltaba apenas 5 kilómetros para llegar a la ciudad. Un enorme esfuerzo y dinero perdido para cumplir un sueño que cada vez termina antes. Acompañamos al comandante Domínguez en un patrullaje por el bordo que separa Ciudad Juárez de Texas. Fue uno de los oficiales que el pasado viernes detuvo a un grupo de mujeres nicaragüenses. Las imágenes revelaron el posible exceso de fuerza de la recién conformada Guardia Nacional. Sin embargo, Domínguez defiende que fueron los periodistas quienes incitaron a los migrantes a cruzar. Tras la polémica, ahora solo pueden retener a indocumentados los militares que vayan desarmados, que se identifican con estos chalecos naranjas. Esta vez interceptan a 3 guatemaltecos, este padre y su hijo de 9 años junto a esta menor de 17 que viajaba sola.
Según nos informa el comandante, a lo largo de este punto fronterizo hay 90 efectivos de la Policía Militar desplegados, en total 300 en la ciudad, la llamada Guardia Nacional. Se espera que en las próximas semanas lleguen unos 1000 efectivos más. Además, cuentan con el apoyo de otros 300 miembros de la Policía Federal. Cumplen un promedio de 12 horas al día para cubrir este punto fronterizo. Aún así, no dan abasto, como reconoce el secretario de Seguridad Pública de la ciudad. Es una situación muy complicada el poder cubrir la frontera en su totalidad, y sobre todo es poco el personal que se tiene para poderla cubrir toda, y son muchas las problemáticas que tiene Ciudad Juárez. Pese a ser la quinta urbe más violenta del mundo, el pasado año la Policía Municipal ha volcado notables esfuerzos para brindar apoyo en esas labores migratorias. Somos un estado de fuerza de alrededor de 2.300 policías. Luego se comisiona alrededor de 20-25 trocas con 2 policías cada uno, cubriendo las 24 horas del día. La patrulla del comandante Parada detecta un grupo de 3 mujeres que ya han cruzado al lado estadounidense. Aquí se encuentran las personas ya del lado americano, para ver si es posible contactar a la autoridad norteamericana para... Tanto la Guardia Nacional como el resto de cuerpos mexicanos trabajan en coordinación con la patrulla fronteriza estadounidense para repartirse las áreas a vigilar. Un fuerte despliegue que, según datos de Estados Unidos, ha reducido a la mitad el cruce ilegal de migrantes en este punto, de 800 diarios a 400. Se reciben alrededor de 7-8 llamados de esta índole. Por lo regular, estas personas no quieren huir de la autoridad, ¿verdad? No es lo mismo que cuenta esta migrante cubana, Danieshka. No tenía pensado cruzar a Estados Unidos, pero el temor a ser detenida en la ciudad le empujó a tomar esa decisión. Ya la han retornado para que tramite su visa norteamericana en México. Los guardias que estaban en las esquinas decían: chicas, paren ahí, no les vamos a hacer nada, no corran. Nosotros no hicimos caso y seguimos corriendo rápido. Había una enredada en el parque, que estaban cogiendo a los inmigrantes, la policía, y un corre horrible había ese día, y desde ese día sentí miedo. El control en la valla fronteriza ha tenido un efecto disuasorio entre los migrantes, pero también los expone a arriesgar sus vidas, como explica la encargada del albergue que acoge a Danieshka. Lo han hecho que ellos se retiren más a puntos más retirados, donde el río viene con más agua y que ya llevan un peligro más, que ahí sí pueden ahogarse y se los lleve la corriente. Pese a ello, la mayoría de la población apoya el despliegue de la Guardia Nacional, que llegará a los 15.000 efectivos en toda la frontera norte, según anunció el gobierno. Los vecinos de Ciudad Juárez se muestran favorables a que se refuerce la seguridad y se eviten los cruces ilegales, como muestran las palabras del alcalde del municipio. No, nunca será suficiente, pero creemos que se está atendiendo de una manera mucho más seria, distinta a lo que ocurrió en un inicio cuando llegó la primera caravana, en donde se les dio muchas facilidades a los migrantes. Que ahora se topan con la Guardia Nacional, la nueva Border Patrol mexicana. Apenas 16 kilos pesa Carlos, este niño salvadoreño de 9 años. Lleva 4 meses viviendo en esta tienda junto a su familia. Son algunos de los 2.000 migrantes que acampan desde hace meses frente al puente fronterizo de Matamoros con Estados Unidos. Ahorita está hasta en una desnutrición, pero la mayoría de niños, aquí todos los niños casi están enfermos. Le salen granos en la piel porque a veces, hoy ya hay agua, pero al principio no había ni agua para bañarse. Deben bañarse en el río Bravo, donde también lavan su ropa, unas condiciones de hacinamiento e insalubridad que han disparado las enfermedades entre los niños. Al hijo de 1 año y medio de esta nicaragüense, Yaritza, no se le baja la fiebre en 2 meses, pero ese no es el único riesgo al que se exponen. Intentos de abuso sexual, pero la gente se queda callada y no dice nada, pues.
Aquí estamos en un peligro muy grande nosotros, todos tenemos miedo. Miedo y desconfianza también a ser detenidos y devueltos a sus países por parte de las autoridades migratorias. Por eso la mayoría prefieren soportar las dificultades de vivir a la intemperie, según señala la activista local Gladys Cañas. Si buscamos un albergue, yo creo que se va un 30%. La mayoría quiere seguir aquí en este lugar porque acá se sienten seguros, porque aquí están más cerca para esperar su cita. Hay citas que se les están dando para 1 de enero, para junio, para julio. Entonces eso está provocando un estrés y una desesperación entre ellos, un estrés colectivo. Desde julio, cuando se aplicó el programa por el cual los migrantes debían esperar su proceso de asilo en México, Estados Unidos devolvió a unas 13.000 personas solo por Matamoros. Los acampados reciben la comida de organizaciones de caridad y apenas la semana pasada la municipalidad les brindó algunos servicios básicos. Las autoridades locales y estatales reclaman la falta de apoyo y planeación del gobierno federal, que negó a Matamoros como prioridad. El gobierno federal recortó una partida presupuestal. Desde luego que si hubiéramos tenido como estado de Tamaulipas esa partida, hubiéramos podido alojarlos de mejor manera. La presencia de los migrantes acampados ha disparado el rechazo de la población de Matamoros, en parte propiciado por el discurso alarmista de la alcaldía, como manifiestan las palabras de su secretario. Ya vienen brigadas médicas para atenderlos y todo esto es esencialmente preventivo, porque las personas que están aquí pueden desarrollar enfermedades, que se generen epidemias y que impacten en la salud de los matamorenses. Yo digo que sí hay que apoyarlos, ¿verdad? Pero también que ellos deben de poner de su parte, que pues limpien, que ayuden un poco con las obras públicas, ¿verdad? Porque pues hemos visto que han dejado mugrero y todo eso. Nosotros vivimos una tranquilidad aquí y ellos vienen a desorganizar las cosas sin ser su ciudad, ni su pueblo, ni nada. Aunque al menos una tercera parte de los acampados provienen de territorios mexicanos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La mayoría, como esta mujer guerrerense y sus 2 hijos, también huyen de la violencia y llegaron alentados por el rumor de que en Matamoros estaban dando asilo. Por el clima, por el tiempo. Se enferman de gripe, se enfermaron de calentura. Y de diarrea por el lugar donde estamos ahorita. Pues no estamos en las condiciones para preparar una comida, el lugar para... Porque en este campamento improvisado el frío enferma por igual y todas las familias varadas sufren la misma desidia institucional. Hasta septiembre, Estados Unidos ha retornado más de 67.000 migrantes solo en este estado de Tamaulipas, una situación insostenible en Matamoros, donde centenares de migrantes acampan desde hace meses en estas tiendas, aguantando un creciente frío en condiciones infrahumanas y con una ayuda escasa, lo que ha provocado numerosas enfermedades en los niños y una gran desesperación. El trayecto por México de esta cubana, Yaima, y su marido ha sido todo un calvario. En Mérida los asaltaron y de camino a Reynosa varios hombres armados los secuestraron. Pidieron un rescate de $1.000 por cada uno a su hermana en Estados Unidos. Estuvimos con esas personas alrededor de 4 días, los cuales me golpearon, golpearon a mi esposo, me violaron. Esa fue la represalia del crimen organizado porque su hermana no pudo reunir el dinero. Una vez liberados, Yaima asegura que las autoridades migratorias trataron de extorsionarlos. Cuando veníamos para Reynosa en un retén de migración mexicana, el retén de migración nos pidió $1.000 a cada uno para poder continuar. Nosotros les explicamos que no estábamos aquí ilegal, que teníamos visa, que no estábamos ilegal, que nosotros podíamos transitar y que mira lo que nos había ocurrido. Las denuncias de los migrantes por estos cobros son recurrentes y pese a la destitución de varios funcionarios del Instituto Nacional de Migración, esta práctica no se detiene, como cuenta este joven cubano al que le pidieron $1.000. Del camino en los retenes hay variedad de extorsiones, ¿ves? Según como ellos determinen. Por ejemplo, te llaman, te preguntan si traes papeles, si no traes papeles, te dicen dónde está el papel verde, que los $.
y ahí determina automáticamente si no traes los dólares o papeles verdes, te llevan hacia un centro de detención migratorio en el cual eres maltratado. Reynosa es probablemente el paso fronterizo norteño más peligroso. De los 2.300 migrantes que Médicos Sin Fronteras ha atendido en este punto y Matamoros en el último año, cerca de la mitad han sufrido violencia. Un 12% de los pacientes fueron víctimas de secuestro. La devolución masiva de migrantes para esperar su asilo en México ha incrementado la cantidad de secuestros, una práctica sistematizada como negocio ante la desprotección de las autoridades, como indica la responsable social de MSF. Después de la primera entrevista con CBP, que regresan con su fecha de corte para Estados Unidos, inmediatamente afuera ya están camionetas esperándolos para ser secuestrados. No les apoyan con estos traslados a lugares seguros, ¿no? Incluso nos han dicho que en algunas ocasiones los han devuelto a horas muy tarde por la noche a plazas públicas, ¿no? La Guardia Nacional desplegada en esta zona apenas hace presencia en Matamoros y no dispone de suficientes efectivos para combatir el crimen organizado, como reconoce este teniente. A lo mejor la ciudad ha aumentado un poco los delitos, por lo mismo de que nosotros también nos estamos enfocando en esta tarea que es cuidar a los migrantes y pues puede desde un secuestro o hasta una extorsión más que nada. Gente que como ellos no conocen el lugar, pues se aprovechan. No existen datos fiables sobre el secuestro de migrantes debido a que la mayoría nunca denuncia por temor. A comienzos de octubre liberaron a 45 y en agosto a 151, entre otros episodios que dan cuenta de la magnitud del riesgo que afrontan. La alcaldía de Reynosa reclama mayores recursos al gobierno federal ante una llegada de migrantes que alcanzó los 3.000 en junio y ahora se ha reducido al millar. El riesgo para los migrantes que representan las ciudades fronterizas también son ciudades un poco complejas y ese es un tema que tenemos que cuidar. El presupuesto que tenemos en Reynosa no nos da para atender este tipo de tareas que son responsabilidad del gobierno federal. Yaima regresa a casa antes que anochezca. Los migrantes viven atemorizados en una ciudad donde solo por residir ahí deben pagar una cuota al crimen organizado que los vigila constantemente. Michael, el marido de Yaima, cuenta cómo han secuestrado a compatriotas a plena luz del día. Ahora mismo se están dando casos de que en los Soriana, como fue el ejemplo de hace unos días a un cubano, están checando de cierta manera cuando uno va a cobrar a la Western Junior o a los puntos. El enorme peligro de Reynosa, donde los migrantes son el principal negocio para el crimen. Con más de 6.200 personas desaparecidas, Tamaulipas es el estado mexicano con mayor desaparición forzada. Seguramente en esas cifras no aparezcan los migrantes, como los 41 que fueron desaparecidos en marzo de este año cuando asaltaron su autobús de camino a Reynosa, esta localidad donde solo existe este albergue Senda de Vida, donde los migrantes pueden refugiarse del crimen organizado.